Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. El tema de hoy es un tema un poco espinoso, sobre todo en esta época en la cual las personas se están reuniendo, las personas de fe cristiana, para celebrar un acontecimiento muy importante. Y el propósito de este video no es echar abajo las creencias de nadie y mucho menos faltarle al respeto a esas creencias. Quiero que quede muy claro que el propósito de este video es aportarles una información válida por las fuentes, válida por las personas que han investigado y que han argumentado esta vía de una posible narrativa distinta a la historia que se nos ha repetido por muchísimo tiempo. Ustedes bien sabrán que después de mucho tiempo de decir una sola cosa, esta cosa o este hecho se vuelve una realidad para las personas tarde o temprano. Pero es bueno revisar, sobre todo cuando estamos hablando de una línea histórica y de unos hechos tan importantes como para incidir en la vida de tantas personas. Así que yo los invito para que conozcan estas versiones distintas de una historia tan importante como lo es la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Acompáñenme hasta el final de este video y luego no olviden dejar por favor sus opiniones, sus pensamientos que son muy importantes, y si les agrada la información dejen un like porque esto ayuda a que el canal continúe estando muy activo en YouTube. Dentro de todas las facetas que conocemos de Jesús, tenemos la del Jesús histórico, el cual es un Jesús, un Mesías político. Y tenemos también la del Mesías davídico, que es más bien un gurú, una persona alejada de cualquier acto violento, de cualquier manifestación política, destacado totalmente de los hechos políticos de su nación. Teniendo en cuenta esto, vámonos hacia atrás, hacia el momento en el cual Jesús acaba de tener aquella última cena con sus apóstoles, que seguramente fue un momento íntimo y muy dramático para ellos, donde surge un nuevo pacto, seguramente entre ellos. Y Jesús le pide a uno de sus hombres de confianza que lo acompañen hacia el Monte de los Olivos. Ellos se encuentran allí en el Monte de los Olivos y él se aparta un momento. Este Monte de los Olivos, entre otras cosas, es un lugar que en aquella época era bien conocido por tratarse de un sitio donde se encontraban las personas, los mesías que se estaban reuniendo con sus seguidores para organizar una posible revolución. Recordemos que en esa época Jesús no era el único mesías, que había otros, porque el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que lo salvara del yugo extranjero, del yugo romano. Así que este Monte de los Olivos era conocido porque era un lugar de reunión de estas personas. No creo que haya sido gratuito el hecho de que Jesús hubiera escogido tal lugar. Y aquí entra un hecho bastante interesante, que es cómo se realiza la entrega de Jesús. Tenemos la narración de los evangelios sinópticos, pero también hay un texto que detalla aún más, que es un texto apócrifo de Cirilo, donde Cirilo narra que los hombres que tenían que capturar a Jesús están muy preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque ellos le dicen a Judas, pero ¿cómo vamos a reconocer a Jesús si no sabemos cuál es su forma original? No sabemos qué aspecto tiene el original, porque a veces es rubio, a veces es rojo y a veces es blanco. Y a veces tiene apariencia joven o apariencia de viejo.
Piensen ustedes qué interesante estas declaraciones de estos hombres que se están reuniendo con Judas, seguramente los del Sanedrín que quieren entregar a Jesús, que le dicen, pero ¿cómo lo vamos a reconocer? Así que Judas les dice, no se preocupen porque cuando yo llegue allí con los soldados, yo voy a darle un beso en la boca a mi maestro y lo voy a abrazar y les voy a decir, este es el hombre. Esto de abrazar es como también, según la expresión que utilizan allí, las personas que han analizado el texto dicen que podría ser también una manera como de retenerlo, de atraparlo, impedir que se mueva, que pueda escapar. En los textos sinópticos se detalla también todas las indicaciones que se le da a los soldados de cómo llevar a Jesús. Prácticamente lo tienen que agarrar así y dicen que lo tienen que tener muy asiduo para no dejarlo ir. Pero uno se hace la pregunta, ¿y cómo podría Jesús escapar habiendo tantos hombres alrededor que superaban a sus apóstoles? Esas preguntas son válidas y hay que hacérselas. Como también la pregunta, bueno, ¿por qué los del Sanedrín o los que querían capturarlo no sabían cómo era el aspecto original de Jesús? ¿Por qué Judas sí podía reconocerlo? Esto no es fácil de deducir y ahí ya son hipótesis y son ya especulaciones que entrarían si uno hace como el ejercicio de pensar, ¿será que Jesús de pronto a sus más allegados les habrá dado alguna clave para que lo reconocieran? Bien sabemos que Jesús tenía sus cosas muy particulares. Jesús está ubicado en el panteón semítico. Y si nosotros nos ponemos a ver, este asunto de las transfiguraciones y de cambios de apariencia no eran exclusivos de Jesús, porque también en el panteón helénico, griego, ellos también tenían a sus teoi que cambiaban de forma y aspecto. Tenemos la historia de cuando Poseidón bajó y se transfiguró con la forma de Calcante para darle ánimo a sus hombres durante la guerra. Así que no hay mucha diferencia entre un teoi helénico, griego o romano a un teoi semítico, del panteón semítico. Tenían estos poderes, ¿no? Digamos, esto es lo que podemos saber según lo que han escrito ellos mismos, no lo estamos imaginando. De hecho, ya poco a poco vamos a ir viendo estas características tan especiales. Respecto a la crucifixión en sí, como método de castigo, de tortura y de penalización de criminales o de rebeldes o de cualquiera que se rebelara ante el imperio, sí existió. Se tienen pruebas arqueológicas, son pocas pero las hay, y se tienen numerosísimas pruebas escritas, muchos relatos históricos y en los textos también bíblicos vemos numerosos pasajes donde se narran estas crucifixiones que desafortunadamente eran un método terrible de dar muerte, de ajusticiamiento, que ya existía antes de la época de Jesús, desde mucho antes ya existía y que después se volvió algo muy popular entre los romanos, desafortunadamente porque es un modo muy cruel para terminar con la vida de alguien y era un espectáculo porque seguramente para infringir temor en los demás, para que no hubiera dudas. Pero aquí la pregunta es, ¿a Jesús en particular lo crucificaron? Bueno, si vemos los relatos y vemos el contexto histórico, no hay pruebas de la crucifixión de Jesús, no hay pruebas históricas, no hay pruebas que podamos decir que son realmente de rigor histórico, científico, no lo hay porque arqueológicamente no se ha hallado hasta hoy, no sabemos después, pero es coherente con la realidad del momento porque a estos mesías que llegaban a mover las conciencias del pueblo, sí les daban ese tipo de muerte. Pero tengamos en cuenta que la de Jesús no la podemos confirmar. Entonces, ¿qué podemos decir de la resurrección?
Bueno, respecto a la resurrección hay datos bastante interesantes, pero también hay que recalcar algo importante aquí, y es que Pablo, que fue uno de los narradores en los evangelios respecto a todos estos hechos de crucifixión, muerte y resurrección, él no fue testigo de estos hechos, o sea, no estuvo en la crucifixión de Jesús. Entonces hay que dudar un poquito respecto a estos relatos. ¿Por qué? Porque la muerte de un líder tan importante, un líder que pues estaba tan arraigado en los corazones de estas personas y que tenían tantas esperanzas puestas en su líder, muy seguramente esta muerte tuvo que haber cambiado sus paradigmas, tuvo que haber hecho una reconfiguración después en ellos, porque eso se tuvo que haber elaborado entre ellos. Y tengamos en cuenta que los cristianos fue un grupo que empezó pequeñito, como el grupo de los jesuanos, que eran los más cercanos a Jesús, que después desaparecieron, pero luego surgen los cristianos que se volvieron un grupo pues que aún hoy día sigue creciendo. Entonces tenemos que ver desde el micro al macro pues cómo ha incidido todas estas narrativas de los evangelios. Así que es importante darle una mirada a todo esto. Entonces tenemos dos posibilidades. Una es que el relato, todo este relato que vemos en los evangelios, no sean verídicos, que se haya mentido, que se haya exagerado, que de pronto se haya modificado. Y la otra es que Jesús no haya muerto. Esa afirmación les puede asustar, les puede parecer incoherente, les puede parecer totalmente fantasiosa, pero hay personas dentro de la ciencia que se han interesado en esa posibilidad. ¿Por qué se han interesado? Por la resurrección. En la ciencia, en la historia del hombre, del ser humano, no existe una sola resurrección confirmada. No existe. No existe. Tenemos personas que se han despertado de un coma muy largo, tenemos personas que han quedado en estado catatónico, que han sido enterradas vivas, que se despertaron y se volvieron a morir. Tenemos personas que tienen experiencias espirituales o mentales, no sé, respecto a la muerte, pero siempre regresan y en realidad no estaban muertas, siempre han estado conectadas de alguna manera con la vida. No hay nadie que haya muerto y que haya regresado, porque un muerto, el cuerpo se descompone. De manera que si eso no sucede es porque hay algo de vida en ese cuerpo, y mientras haya algo de vida no podemos decir que haya resucitados. Así que la ciencia dice, bueno, tengamos en cuenta de que lo que dicen los evangelios es cierto. Pues si Jesús no murió, entonces sí es viable que esas narraciones sean verdaderas. Así que un médico se puso a investigar y encontró que en el pasado había una mezcla muy particular, hecha de mandrágora, cicuta y mirra. Esta mezcla ya era conocida por nuestro gran médico y filósofo Sócrates, que era un gran pensador y que desafortunadamente murió precisamente bebiéndose la cicuta. Pero con esta cicuta, con la mandrágora y la mirra se podía realizar un menjurje, una mezcla allí para dormir a las personas que quedaban, digamos, al filo de la muerte. Era un sueño tan profundo que esas personas podían ser operadas y no se daban cuenta, no sufrían dolor. De hecho, en el pasado eso se sabía y fue usado para cuando quemaban personas por pena de muerte. Se utilizaba en las penas de muerte, crucifixiones, fogatas humanas, todas estas cosas terribles que infringieron a los seres humanos. Así que ya este médico dice, aquí hay algo interesante, hay que revisar qué tenía la famosa esponja saporífera que le acercaron a Jesús. Allí en los evangelios dice que esa esponja saporífera estaba empapada de vinagre y vino. Pero pongan atención, porque el relato dice cosas que pueden contradecir esta versión. Cuando Jesús estaba allí en la cruz con los dos ladrones, él
dice tengo sed. Hay varios textos que lo narran de una manera distinta. Juan siempre da más detalles que los otros. A él le acercan esa esponja, pero hay alguien que dice, ojo, porque de pronto viene Elías a salvarlo, espérate a ver si viene Elías a salvarlo. Y sin embargo, le dan de beber y dice el relato que apenas él toma de esto, él cae. O sea, él dice que exhala y se da a entender que está muerto. Dice que exhaló. Así que, bueno, es extraño porque según los textos bíblicos, lo que a él se le acerca es vinagre con vino y ese olor produce exactamente el efecto contrario. Digamos que él tuvo que haber reaccionado así, es una cosa que te espabila. Cuando una persona está por desmayarse, le ponen eso y inmediatamente se espabila, ¿no? Se despierta. Curiosamente, a él le acercan eso y cae. Entonces este médico dijo, bueno, y si en vez de haberle dado eso que dicen allí que el vinagre, le hubieran dado otra cosa, y se puso a investigar qué había en esa época que te enviara a un estado catatónico, que te dejara como muerto pero no estás muerto, pues la mirra, la mandrágora y la cicuta juntas. Quién sabe en qué porcentajes para que no muriera la persona, quedaba allí. ¿Qué sucedió allí? Llegaron unos hebreos allí y bueno, apúrense porque mijos, estaban como por celebrar algo muy importante en sus fiestas y querían que eso se apurara. Así que a los dos pobres ladrones pues les rompieron las piernas. Si eres sensible a estas cosas, te tengo que advertir que esto es muy fuerte porque en las crucifixiones se solía adelantar, anticipar la muerte del crucificado rompiéndole las piernas. ¿Por qué? Porque la persona en esta posición, o quizás en esta, pero parece históricamente por algunos datos, estaba el travesaño. No sabemos los ladrones en qué posición estaban. El cuerpo se descuelga porque ya no se sostiene por las piernas. Al no tener sostén, la persona empieza a sentir dificultad de respirar y se empieza a ahogar poco a poco. Es una muerte terrible, es un suplicio muy cruel porque se muere lentamente, no es así, pero se acelera la muerte porque si los dejan allí, pues ellos aguantan, pobrecitos. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Le rompieron también las piernas a Jesús? No. Según el relato de Juan, porque fíjense bien, en los otros apóstoles no dijeron que a él no le rompieron las piernas, eso se lo dejaron calladito, no lo especificaron, pero en el de Juan sí. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí porque es importante que tengan en cuenta que cada apóstol tenía un interés distinto del cómo narrar los hechos porque cada uno tenía un ideal distinto. Uno tenía el ideal futuro de que el maestro regresara, otro tenía el ideal de que el maestro se fuera espiritualmente, otro tenía el ideal, en fin, cada uno tenía un pensamiento distinto y se nota porque en cada relato ellos van contando de un modo distinto la misma cosa, la misma historia de un modo distinto. Y Juan nos da detalles de que cuando los soldados vieron, llegan a recoger a Jesús, dicen, no hay necesidad de romper las piernas porque lo vieron que estaba muerto. Ahí no dice que verificaron, que definitivamente no tenía signos vitales, no, que lo vieron que ya estaba muerto, entonces dijeron no hay necesidad. O sea que a Jesús lo bajan de la cruz sin romperle las piernas, pero recordemos que también en uno de estos pasajes bíblicos, cuando a él le dan de beber, le atraviesan con una lanza un costado. Entonces ahí hay una herida fuerte. ¿Qué sucede con esto? A él lo envuelven inmediatamente, lo envuelven en vendas y se lo llevan, ¿para qué? Para ponerle unos ungüentos muy especiales. Estos ungüentos son ungüentos de mirra con aloe. Este médico se puso a investigar y descubrió que la mirra y el aloe sirven para cicatrización veloz de las heridas, para curar las heridas.
y además es un gran desinfectante. Mientras que la mirra es un desinfectante muy potente, el aloe cicatriza cualquier herida. Bueno, esto es importante saberlo bien. Ahora él se lo llevan a una tumba que es grande, donde se puede respirar perfectamente, y en unos textos especifica que hubo unos soldados que sellaron con una piedra. Eso fue un sábado, seguramente ya al anochecer, y hasta ahí ya sabemos que sellaron. Entonces cuando ya llegaron allí las mujeres para ungir a Jesús con estos menjurjes allí, estas mezclas, ellas estaban preocupadas porque no sabían cómo iban a mover la famosa piedra, pero cuando llegaron ya no estaba tal piedra. Y allí no se habla de soldados. Eso fue como el domingo al alba y por lo visto no había ya vigilancia. Ellas entran y ya no ven el cuerpo. ¿Qué sucede en todo esto? Bueno, estas mezclas que se le untan a él sí eran usadas, por ejemplo, en Egipto para embalsamar a los cadáveres. No les miento, eso sí se usaba para embalsamar. Pero en Juan vemos un dato interesante. Resulta que Juan nos cuenta que no usaron un frasquito, porque si ustedes van a dejar un cuerpo de una manera más digna, más presentable, no tienen que usar la cantidad que él dice. Él dice que usaron 100 libras, unos cuantos kilogramos, creo que son 45 kilogramos, es una cantidad barbárica. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta mirra y aloe? Ahora, dejemos esa pregunta ahí suspendida. Obviamente, para curar las heridas de Jesús se necesitaban varias sesiones, al menos según este médico, cada 2 horas tenían que hacerle curaciones, de manera que él no podía estar mucho tiempo allí. Y según los cálculos que se hace por las horas que se dan, por todo lo que se sabe, a Jesús se lo llevaron poco tiempo, unas horas después, 3 horas después de su muerte, o sea, casi inmediatamente. Porque se suele decir, según la tradición, que pasó 3 días en el sepulcro. No, no fue así. Porque en el momento en que ellas fueron, que ya no estaban los guardias, no había vigilancia y todos esos tiempos que se dan pudo haber sido un tiempo mucho más reducido y según los cálculos que ellos tienen era un tiempo más reducido. Ahora nos estamos olvidando de un personaje muy importante porque, a ver, Jesús, como les digo, el Jesús histórico era un Jesús político, era un Jesús más que tenía sus relaciones interpersonales muy buenas, hacía relaciones públicas muy buenas. Él tenía contactos con gente del Sanedrín, con personas de un cierto también nivel de poder y era amigo de José de Arimatea, que se nombra en los evangelios. José de Arimatea pertenecía al Sanedrín y él llegó ahí al Gólgota a ver dónde está Jesús, a reclamar su cuerpo. Y recordemos que José de Arimatea seguramente tenía buena relación con Pilatos. De hecho, cuando José de Arimatea seguía mucho a Jesús, pero él no decía que era su discípulo por temor a los hebreos. Entonces él estaba ahí pues como disimuladamente, pero José de Arimatea apreciaba mucho a Jesús y seguramente movió también como digamos sus influencias para que se lo dejaran bajar más rápido, para que lo dejaran con vida y se lo llevaran al sepulcro con vida y se lo pudieran sacar de ahí, se lo pudieran llevar. Aquí nos vamos a detener porque ustedes de pronto saben ya que de aquí en adelante hay una narración muy interesante y si quieren que toquemos ese asunto, por ejemplo, de los ángeles y la ascensión o asunción de Jesús, pues me lo dejan en los comentarios. Si ven un cierto interés, hacemos este video, porque de todas maneras eso requiere de investigación y todo. Si no, pues no. Pero hasta aquí es bastante interesante esta historia porque ¿qué pasaría? Que si Jesús no murió, entonces cambian muchas cosas. Cambia toda la narrativa y los hechos y me parece que tiene lógica. Ahora, ¿hay algún crucificado en la historia que haya sobrevivido a una crucifixión? Sí.
hay un registro histórico de una persona que sobrevivió a una crucifixión. Resulta que Flavio Josefo, que era un gran historiador judeo romano, a él le fue encomendada una tarea y bueno, él estaba allí cuando pasa por un campo y ve entre muchos crucificados, ve a 3 amigos suyos. Y ese hombre se volvió loco y corrió hacia ellos y llorando, desesperado, dijo, por favor, bájenmelos de allí. Dijeron, no, señor, porque es que no tenemos la orden del emperador. Pues Flavio José se fue corriendo y le suplicó a Tito, le dijo, por favor, ellos son mis amigos, y Tito inmediatamente dio la orden. Mire lo que es tener palancas, ¿no? Cuando uno tiene sus palancas en las altas esferas, pues a estos 3 hombres los bajaron. Desafortunadamente 2 de ellos murieron porque seguramente ya pues estaban muy mal, pasarían quién sabe cuántas horas allí porque podían pasar días allí, o sea, mientras se deshidrataban, mientras morían poco a poco. Pero uno sobrevivió y fue curado. Y pues podemos pensar, esto ya es una teoría, podemos pensar que usaron el mismo menjurje que usaron con Jesús, la misma mezcla natural de la mirra y el aloe. ¿Por qué no? Si esa era la medicina de aquel tiempo. Miren que ya en esas épocas había la anestesia fuerte y había unas medicinas muy potentes de desinfección y de cicatrización. Bien, ya sabemos que la crucifixión sí existía realmente, pero lo que no sabemos con certeza es que Jesús haya muerto o no. O sea, hay una posibilidad abierta. Obviamente que esto que estoy diciendo es totalmente sacrílego para la iglesia. Ellos nunca van a aceptar esto. Hay por ahí un texto apócrifo, de pronto alguno de ustedes estará pensando en esto, de Bernabé, pero después se dijo que era una falsificación y la iglesia pues siempre negará que esto sea original. No me consta que sean originales, no lo sé, parece que eran del medioevo. Entonces no he revisado muy bien esta información del texto de Bernabé, pero ya acabamos de ver que tomando toda la narrativa bíblica podríamos concluir que es posible la no muerte de Jesús. Sí, es viable. Es que no podemos, cerrarnos ni de un lado ni del otro. No podemos decir que absolutamente Él sí murió y que definitivamente hay que creer esa versión, y tampoco podemos negarnos a la posibilidad de que no haya sido así, precisamente por las personas que estaban envueltas en esta narración, quienes escribieron, personas que tenían mucho a corazón ciertas creencias. En el caso de Pablo está la fuerte creencia de que Jesús se fue al cielo. Hay unos y él tenía que irse con el cuerpo y con carne y hueso al cielo. Entonces vemos todo esto, que cada evangelio narra según el interés de ese grupo de seguidores de Jesús. No había unidad de ideologías o de esperanza, porque al final estaban un poco divididos en sus opiniones. Algunos lo creían divino, otros no lo creían divino, en fin, ya eso también lo hemos tocado en otro video. Yo espero que esta información les haya parecido interesante y recuerden que muy pronto nos veremos en mi Story Channel con más historias, más misterios. Disfruten mucho de las vacaciones, descansen, pasen tiempo con su familia. Y bien, les mando un gran abrazo y hasta pronto.